agradeciendo su preferencia y su sintonía a TN23, este sistema de noticias que le acompaña todo el día y todos los días. Canal 23, frecuencia abierta UHF, TN23 en su cable local, en distinto número según nos tenga su cable operador. Iniciamos en este momento el rostro de la noticia, estos 30 minutos para el análisis de los temas que nos interesan a nosotros los guatemaltecos. Hoy hablaremos también sobre nuestro país vecino, nuestro país hermano México, que está por celebrar otro año más de independencia. Pero más allá de eso, también Guatemala y México tienen una serie de relaciones culturales, comerciales y de muchos aspectos, las cuales vamos a conocer a continuación, porque nos acompaña el embajador de México en Guatemala, Carlos Tirado Zavala. Bienvenido, embajador. Muchas gracias, muy amable por su invitación. Gracias, tenemos 30 minutos entonces para que usted nos platique la situación, las relaciones entre Guatemala y México. Pero antes, vamos a ver la presentación de nuestro tema de hoy. La voluntad, el esfuerzo y la unidad son la fuerza que permite emprender grandes proyectos. Gracias a ello, es que la cocina mexicana fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este reconocimiento coloca a México en una posición privilegiada para difundir los aromas, texturas, colores y sabores de la gastronomía mexicana. Queremos compartir con el mundo las riquezas de nuestra tierra convertidas en alta cocina. Embajador, entonces ya hemos visto esta presentación sobre México y su relación con Guatemala. Hablaremos en los siguientes minutos, pero en primera instancia, sobre la independencia de México. ¿Cómo acostumbran ustedes celebrarla? Bueno, la celebración de la independencia en México creo que es muy singular, muy particular. En primer lugar, mantenemos viva la tradición de la arenga que hizo el cura Hidalgo en el poblado de Dolores, llamando a la revolución de independencia, llamando a la guerra de independencia. El 15 de septiembre de 1810, el cura de Dolores repicó las campanas de la iglesia e hizo un llamado a todo el pueblo a levantarse en armas en contra del gobierno centralista de España y a iniciar la independencia. En México, el presidente de la República el 15 de septiembre, igual que los gobernadores de todos los estados, los alcaldes en México, reviven esa ceremonia tocando la campana y haciendo la arenga que hizo en un momento dado Hidalgo, recordando precisamente a Hidalgo y a los demás héroes de la independencia. Entonces, a esta ceremonia se le llama el grito de Dolores o el grito de independencia. Esto lo hace el presidente de la República en el balcón central de Palacio Nacional, frente a la gente que está congregada en la plaza principal, en el Jardín Central, equivalente al Jardín Central. En las capitales de los gobiernos de los estados se hace lo mismo y ocurre igual en las alcaldías. México tiene una comunidad importante en Estados Unidos, igual que Guatemala. Entonces, los cónsules de México en todos los Estados Unidos y los embajadores de México en todos los países del mundo revivimos esta tradición. Especialmente emotiva donde hay una comunidad mexicana, porque todos recordamos haber participado en nuestras ciudades, en los lugares donde vivimos, de esta ceremonia, si no en vivo a través de la televisión. La ceremonia del grito es una tradición que está profundamente arraigada en el pueblo mexicano. Entonces, si la gente no puede participar en vivo, la sigue por televisión, y en casas lo que se hace una cena mexicana y una fiesta familiar mexicana. De manera que esa es una tradición muy particular, muy singular, que tiene un significado doble. Por una parte, se hace con gran solemnidad, con gran respeto a los héroes, al movimiento armado, y con gran alegría, porque también es fiesta. Entonces combina solemnidad y combina fiesta. Es una conmemoración reconocida incluso a nivel mundial, embajador. Así es, así es. Es algo que se efectúa en todos los países del mundo donde hay una embajada, y en cualquier parte donde hay una comunidad mexicana, los mexicanos celebramos y recordamos nuestra independencia de manera tan señalada como las fiestas más tradicionales, que son Navidad o cualquier otra.
¿Qué podemos hablar sobre la comunidad mexicana radicada en Guatemala? ¿Cuántos son? ¿A qué se dedican? Es una comunidad importante. Hay una población asentada en Guatemala desde hace muchos años, una población mixta, muchos matrimonios mixtos, lo que es lógico, lo que es normal en países vecinos y con tantas afinidades. Hay mujeres mexicanas casadas con guatemaltecos, hombres mexicanos casados con guatemaltecas, hay hijos que mantienen las dos nacionalidades, generalmente se dedican a actividades productivas. Hay también una población flotante importante que está aquí durante un periodo de 3-4 meses en algún proyecto concreto de empresas mexicanas, empresas tradicionales, trabaja, está aquí y se va. Por la parte inversa, Guatemala tiene una comunidad muy numerosa en México. Se estima que serían aproximadamente 50,000 guatemaltecos en México, residentes permanentes. También, en la misma circunstancia, muchos guatemaltecos casados con mexicanas, con mexicanos, gente que se ha quedado en el país por distintas circunstancias, matrimonios mixtos, hijos también binacionales, gente también que está un tiempo, va y viene. Es una comunidad muy importante, muy numerosa, perfectamente insertada, integrada en todas las actividades de la vida. Hay guatemaltecos muy destacados en el campo de las ciencias, de la medicina, de la investigación, de universidades, en muy distintas áreas. ¿Cuáles son los detalles de esta conmemoración en la embajada, por ejemplo? Bueno, en la embajada efectuamos, como siempre, esta ceremonia, pero además en septiembre hemos hecho una serie de actividades que dan este toque muy mexicano. Señaladamente diría yo la presentación de un grupo de ballet folclórico de Veracruz que se presentó aquí durante 3 días. Tuvimos también una magnífica interpretación de la Orquesta Sinfónica Juvenil Municipal con un clarinetista guatemalteco, Sergio Reyes, que presentaron 2 de las piezas más emblemáticas de la música sinfónica contemporánea mexicana, el danzón número 2 de Márquez y el guapango de Moncayo. Entonces, las actividades culturales que tenemos en la embajada siempre son muy numerosas, muy variadas. En lo que va del año hemos tenido 36 actividades culturales. El año pasado tuvimos cerca de 50, entre las que se incluyen conciertos, presentaciones de libros, conferencias, grupos de baile y toda actividad cultural que congregue a guatemaltecos y mexicanos. La actividad que hemos tenido este año la hemos dedicado de manera especial a las fiestas patrias, a la doble celebración de la independencia que es Guatemala y México, coincidentemente en septiembre y en la misma fecha. ¿Qué tipo de artistas han venido durante el presente año, digamos? Hemos tenido escritores, poetas, el ganador, entre otros, un mexicano del premio de poesía Luis Cardoso y Aragón. Hemos tenido concertistas, hemos tenido barítonos, músicos, directores de cine, toda una gama amplísima de artistas y de intelectuales y de creadores, comunicadores, y hemos también convertido al Centro Cultural en una plataforma importante de lanzamiento de valores guatemaltecos. Está, por ejemplo, un par de conciertos que ha ofrecido un joven tenor guatemalteco, Andrés Marroquín, que ha dado 2 conciertos, y en los 2 casos ha sido los primeros conciertos que ha ofrecido como solista en Guatemala. Es un joven muy talentoso que por esas fechas está en Italia haciendo estudios. Hemos presentado también una joven chelista, Pamela Flores, que ha sido su primer concierto como solista en la embajada, y hemos contado con la presencia de figuras que han dado fama y prestigio a Guatemala en el mundo, como por ejemplo el maestro Luis Felipe Girón May. Justamente pues ofreció el último concierto que ofreció en vida fue en la Embajada de México. De manera que también la Embajada, el Centro Cultural, es un centro donde se presentan y concurren los creadores guatemaltecos. En este intercambio, ¿qué debe hacer un guatemalteco interesado en conocer un poco más de la cultura mexicana? ¿A dónde debe dirigirse, ya sea físicamente o a través de las redes? Físicamente a la Embajada de México en la zona 10, en la segunda avenida, zona 10, y a través de las redes, no sé, me parece que han puesto por aquí los datos de la Embajada, seguirnos en Facebook, seguirnos en Twitter y por supuesto en la página de la Embajada. Periódicamente pueden reconsultar toda la programación que tenemos sobre nuestras actividades
Y para cualquier aspecto más específico de interés sobre la cultura y la historia de México, pues nos pueden enviar un correo electrónico y con mucho gusto podemos invitarlos a que visiten las páginas de internet donde se encuentran los aspectos fundamentales de cualquier materia que quieran profundizar o conocer sobre México. ¿Otras actividades especiales que vayan a desarrollar entre el 15 y 16 de septiembre, embajador? De momento serían solamente estas. Tenemos luego el día 19 una exposición muy interesante sobre arquitectura, los cascarones de Candela. Es una exposición muy original que recoge aspectos de arquitectura contemporánea con gran arraigo en Guatemala y en México. Gracias, embajador. En este momento vamos a ir a la pausa, pero aún tenemos otro bloque en el cual vamos a continuar hablando sobre aspectos culturales de México y Guatemala, pero también sobre las relaciones comerciales entre ambos países. Volvemos de inmediato. Porque una noticia no tiene horario. TN23 en cualquier lugar y momento donde se genera la información. Nuestros enviados le trasladan la noticia con mayor amplitud de los sucesos relevantes en Guatemala y el mundo. TN23, con la voz e imagen de los protagonistas en el momento en que ocurre la noticia. Mayor cobertura y profundidad de los eventos. Al instante, desde el lugar de los sucesos. En directo, donde ocurre la noticia. TN23, el único canal de noticias que le informa las 24 horas. Porque una noticia no tiene horario. TN23, todo noticias, 24 horas. ¿Está cansado de no verse o sentirse bien? ¿Evita hacer ejercicio porque suele ser muy doloroso y lleva mucho tiempo? Bueno, deje esas ideas para siempre. Es hora de renovarse. Ahora usted puede quemar grasa y modelar su cuerpo con un solo movimiento. Con el original Orbitrek Platinum. Con el Orbitrek Platinum, usted obtiene los beneficios cardiovasculares de 4 diferentes ejercicios en un solo movimiento, sin impactar rodillas ni articulaciones. Es como flotar en el aire. Y con un simple movimiento de muñeca aumenta la resistencia para tonificar su cuerpo. En solo 4 semanas habrá quemado 3.500 calorías y podría perder de 1 kilo a 1,5 kilos por semana para lograr el cuerpo que siempre deseó. Ordénelo ahora y le incluiremos el video de entrenamiento y el programa reductor completamente gratis. Adquiera su producto llamando al número en pantalla, visitando cualquiera de nuestras tiendas a nivel nacional o a través de nuestra página web www.grupotvoffer.com. Esta semana en Alba Cinema te presentamos Alba Cinema, donde se vive la diferencia.
Continuamos en TN23 y en el rostro de la noticia veíamos este material especial sobre México, que está por celebrar otro aniversario de su independencia, al igual que Guatemala. Por ello nos acompaña Carlos Tirado Zavala, embajador de México en Guatemala. Y entonces usted, que tiene pleno conocimiento de lo que sucede tanto en su país como en este momento en Guatemala, ¿qué representa para México Guatemala como socio comercial, como vecino? Bueno, Guatemala es sin duda uno de los países más importantes para México. Compartimos una frontera importante, compartimos historia y hemos iniciado una etapa muy significativa de acercamiento en la relación bilateral. En este momento, la relación bilateral entre los dos países ha alcanzado un nivel sin precedentes. No había existido un nivel de comunicación, de fluidez, de intercambios como el que existe ahora. A nivel comercial, la inversión mexicana en Guatemala representa la segunda inversión acumulada, la segunda inversión extranjera acumulada. Tenemos alrededor de 2.800 millones de dólares de inversión mexicana en distintos sectores y distintas empresas. Existen alrededor de 100 empresas mexicanas permanentemente establecidas en Guatemala, pero la presencia de empresas mexicanas en Guatemala es aún mayor. También tenemos inversión guatemalteca en México. El volumen comercial, el volumen de intercambios comerciales que tiene México con Guatemala es mayor al que tiene México con 4 o 5 países del G20 juntos. Es decir, la suma del comercio de México con 4 o 5 países de la OCDE y miembros de G20 no alcanza a superar el comercio bilateral que tiene México y Guatemala. En septiembre del año pasado, ya hace un año, entró en vigor para Guatemala el Tratado de Libre Comercio, que es sin duda un detonante importante en la relación económica y comercial. La modernización de infraestructura fronteriza de las dos partes también permitirá que las mercancías y bienes intercambiados fluyan con mayor rapidez, con mayor eficacia. Guatemala tiene magníficos indicadores económicos, una macroeconomía muy saludable que desde luego permite que los intercambios todavía crezcan mucho más al nivel que los dos países, la potencialidad de los dos países puede tener. En aspectos de comunicaciones y cooperación tenemos también un nivel extraordinario. Tenemos 5 vuelos diarios, una interconexión aérea entre México y Guatemala que no se tiene con otros países. Es decir, México tiene frontera directamente con Estados Unidos, con Guatemala y con Belice, y la interconexión aérea entre Guatemala y México es desde luego un indicador clarísimo del intercambio que existe de bienes, de mercancías y sobre todo de personas. El año pasado se registró una afluencia de aproximadamente 50,000 guatemaltecos que ingresaron a México, al aeropuerto de la Ciudad de México, por aire. Terrestre, a nivel terrestre, se registra más de 1 millón de cruces documentados al año. No necesariamente de personas, sí de cruces, dado que la misma persona puede ir y venir durante varias veces en la semana o incluso en el día, 2 o 3 veces. De manera que los flujos y los intercambios muestran el dinamismo y la gran importancia que México otorga a Guatemala como vecino, como socio y como hermano latinoamericano, hermano en historia, en idioma y en muchas tradiciones. Hay un proyecto que se ha mencionado, aunque no se ha lanzado oficialmente, también un gasoducto que unirá a los dos países. ¿Cómo es la producción de gas en México? Así es, ya se firmó el instrumento, está firmado el documento, entonces se espera que en breve inicien los trabajos, está en una fase técnica en formación de equipos. Las recientes reformas estructurales aprobadas por el Congreso mexicano incluyen también una reforma en materia energética. Esta reforma permitirá que México renueve por completo la explotación de sus recursos energéticos, lo cual de alguna manera tendrá alguna repercusión en Guatemala y justamente la producción de gas tendrá una extensión de
traer directamente a este territorio guatemalteco el gas que se requiere para la industria, para la transformación de artículos, de manufacturas y desde luego pues para tener todos los beneficios de los energéticos en todas las comunidades guatemaltecas. Hablando de otros temas comunes, en este caso temas sociales, del cual usted ya mencionó un poco el tema migratorio, pero ampliando un poco más, ¿cómo está esa relación migratoria entre Guatemala y México y cómo pueden a veces también unirse para hablar sobre este tema con Estados Unidos? Bueno, México y Guatemala también comparten, además de historia, además de geografía, comparten una serie de situaciones, de fenómenos de la vida contemporánea de larga tradición, como es la migración. México y Guatemala también coinciden o comparten la situación de ser países de origen, tránsito y destino de migración. Los dos países tienen estas tres características en común. Existen mecanismos bilaterales, existe un diálogo bilateral muy intenso que se activa con mayor dinamismo según los momentos de crisis, como ha ocurrido recientemente con los menores. Ha habido un diálogo de alto nivel para tratar este tema. Es decir, a todos los niveles se ha abordado este tema con el mayor respeto y con la mayor intención de encontrar soluciones conjuntamente. México está intercambiando experiencias, está también obteniendo las experiencias de Guatemala, estamos viendo los enfoques y trabajando para tratar de atender de la manera más adecuada esta situación, anteponiendo sobre todo el interés del individuo y particularmente de la población más vulnerable como son los menores. Otro de los temas llamados transnacionales es el de la seguridad y el del narcotráfico. ¿Qué reuniones se llevan a cabo o cómo se coordina con este tema? Existe una comunicación, existe un grupo de alto nivel que rige los términos de la colaboración que se da entre los dos países. Existe en primer lugar una gran comunicación, existe confianza, existe cooperación entre los dos países. Se trabaja de manera muy intensa, permanentemente, las respectivas instituciones tienen comunicación todo el tiempo, tienen operaciones coordinadas, tienen objetivos muy claros y muy comunes utilizando la tecnología, utilizando la capacitación, utilizando diversos instrumentos, pero sobre todo basándose en la confianza que existe entre dos vecinos, entre dos socios, entre países que se confían unos a los otros y que han visto que sin la colaboración no se puede hacer frente común al mismo enemigo, al mismo objetivo, que es la delincuencia, que es la criminalidad. ¿Qué más se puede esperar durante los siguientes años o los siguientes meses en esta conjunción entre Guatemala y México en temas económicos, políticos y de seguridad? En temas económicos, lo que estamos coordinando con las autoridades guatemaltecas es la promoción del acuerdo de libre comercio, de manera que el pequeño exportador pueda saber cuáles son los beneficios de este acuerdo y poder explotarlos y utilizarlos al máximo. Y digo el pequeño porque las grandes compañías, las grandes empresas ya lo están haciendo. Pero nosotros creemos que existe un gran nicho de oportunidad en la asociación de pequeña y mediana industria, de pequeña y mediana empresa. Pueden asociarse las dos partes, pueden poner empresas conjuntas en Guatemala o en México. México está empeñado en promover la internacionalización de sus empresas y Guatemala es un magnífico punto para la internacionalización de la compañía mexicana que quiere incursionar en América Latina, dado que Guatemala puede ser el principio de su ingreso a Centroamérica y América Latina en general. Habrá muchas personas interesadas a raíz de este programa en visitar México, pero ¿qué necesitamos saber sobre los detalles de la situación migratoria y qué se necesita para viajar a México? Este año se puso en marcha un programa muy interesante que es el de la expedición de una forma migratoria que permite una estancia de 72 horas en México en los 4 estados fronterizos con Guatemala. El sistema tradicional para visitar un país es tener un pasaporte y obtener una visa. Esto es lo regular y lo normal en cualquier país del mundo. Para Guatemala, México tiene una circunstancia particular, que es la expedición de una tarjeta de visitante regional. Esta tarjeta se obtiene
presentando el documento de identidad, el DPI, solamente se acude a la Embajada de México en Guatemala, en la sección consular, o al Consulado de México en Quetzaltenango, o a las oficinas del Instituto Nacional de Migración en la frontera. Simplemente con la presentación del DPI se obtiene esta tarjeta de manera absolutamente gratuita, que permite durante 5 años tener estancias en México hasta de 72 horas en los 4 estados fronterizos con México. ¿Desde cuándo la están extendiendo y entonces cuántas personas ya han aplicado? Esta tarjeta se está expidiendo desde agosto en Ciudad de Guatemala, en la Embajada, y en Quetzaltenango. Se ha venido expidiendo en las oficinas fronterizas de México, en Instituto Nacional de Migración, y hasta la fecha se han expedido cerca de 10,000 tarjetas. ¿Para qué viajan los guatemaltecos a México en estas circunstancias, por ejemplo? Fíjese que la gente va de las ciudades fronterizas, va al cine, va de compras, va a visitar familiares, va por motivos gastronómicos, igual que los mexicanos pueden viajar a Guatemala por la misma circunstancia, pero tenemos una relación comercial muy importante sobre todo. Gracias. Tenemos 1 minuto para concluir, señor embajador, sus consideraciones finales sobre las relaciones Guatemala-México. Bueno, yo diría que estamos en un nivel de comunicación que nunca antes se había alcanzado, y esto se refleja tanto en los intercambios y diálogo de alto nivel gubernamental, a nivel de otros órganos del Estado, como a nivel popular. El incremento de visitantes guatemaltecos a México y de mexicanos a Guatemala es un claro indicador del buen entendimiento que existe entre los dos países. ¿Qué podemos esperar en los siguientes meses y años? Que profundicemos, que ampliemos la relación, que nos conozcamos más. Cada vez vienen más mexicanos a Guatemala que quedan encantados por la hospitalidad de la gente y por las bellezas de este país, que son cautivantes. Señor embajador. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, ampliando entonces sobre la situación en general de las relaciones de México y Guatemala, y también felicidades en el aniversario de su independencia y en estas celebraciones muy particulares. Muchas gracias entonces. Y a usted también, gracias por estar con nosotros, y la invito a quedarse aquí en TN23. Aquí vienen noticias y vienen programas que seguramente también le van a interesar mucho.